La astrología siempre ha estudiado al ser humano y su relación con las energías cósmicas. La nueva tendencia astrológica que denominamos psicología astrológica nos permite profundizar en la psique del individuo a través del horóscopo. En concreto, nos proporciona información acerca de sus múltiples manifestaciones en la vida, acerca de sus estructuras de comportamiento y también acerca de los impedimentos y las oportunidades de desarrollo. Según la tradición esotérica, esta luz astral está compuesta de una materia extremadamente sutil que desprenden todas las criaturas, los seres humanos, los animales, las plantas e incluso las estrellas. A este fluido, Hermes Trismegisto lo llamó telesma, y refiriéndose a él dijo: el sol es su padre, la luna es su madre, el viento lo ha transportado a su vientre y la tierra es su nodriza. Evidentemente, no hay que concebir el sol, fuego, la luna, agua, el viento, aire y la tierra únicamente como los 4 elementos materiales conocidos, sino como los principios cósmicos básicos a partir de los cuales se ha constituido la materia. De acuerdo a la astrología, cada planeta influye muy decisivamente en las características, rasgos, fisonomía e inclinaciones de un ser humano. De acuerdo a la astrología, el sol es masculino y positivo, y la luna es femenina y negativa. Y mientras el primero es fecundidad, la segunda es misterio. El planeta Marte es el que crea la fuerza brutal, combativa y destructora. Mercurio se ocupa del análisis y la habilidad. Júpiter es dominador. Venus da la gracia y la belleza. Saturno representa la soledad y la fatalidad, etc. La posición de unos planetas con respecto a otros en las diferentes fechas del año determina las características de las personas nacidas bajo cada signo del zodiaco. La cultura griega, como cuna de la cultura universal de todos los tiempos, fue la responsable de evaluar toda la información surgida hasta ese entonces respecto a las fuerzas cósmicas que rigen la actitud humana. De esta manera, es que dichas corrientes fueron perfectamente identificadas y nombradas. Luego, los romanos dieron forma a su mitología, asignándoles nombres romanos a todas las divinidades griegas. Por otra parte, según la ciencia iniciática, la sucesión de los 12 signos del zodiaco, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis revelan las diferentes etapas de la creación. Aries da el impulso, es la fuerza indomable que brota y quiere manifestarse, cueste lo que cueste, como los brotes en primavera. A esta fuerza bruta Tauro aporta la materia, pero esta materia no está aún organizada, no es más que una masa informe de elementos indiferenciados. Cuando veas que se está preparando una obra para la construcción de una casa, se trata de la etapa de Tauro. Pero con estos elementos es preciso realizar algo. Es por esto que Géminis comienza a establecer una red de comunicaciones para que el trabajo pueda hacerse. Las carretillas, las poleas, las grúas que transportarán los materiales de un extremo a otro de la obra. Cuando Cáncer llega,
establece los cimientos, una base sólida de hormigón armado en la naturaleza. Esta base es el germen, el núcleo hacia el cual van a converger diversos elementos que contribuirán a su desarrollo. Sobre este núcleo, Leo comienza entonces a trabajar, introduciendo una fuerza centrífuga. Aumenta el calor, así como la intensidad del movimiento. Se produce entonces una explosión y la masa comienza a brillar y a proyectar rayos en el espacio. Cuando llega Virgo, declarará que es preciso introducir orden y organización en este conjunto. Se pone pues a trabajar y cada cosa se coloca en su lugar. Pero el orden es insuficiente. Falta un elemento de estética, de armonía, y Libra aporta este elemento. Es el séptimo día, el séptimo signo, y el trabajo se interrumpe para que los obreros puedan descansar y divertirse. En este clima de regocijo, ciertos obreros se olvidan del trabajo y se dejan llevar por la pereza y la desidia. Así es como comienzan a introducirse elementos de disgregación. Escorpio llega a producir desavenencias y hostilidades. Entonces suena la hora de Sagitario, que posee el don de reconciliar a los seres entre sí y de vincularlos al cielo. Cuando aparece, canaliza este exceso de energías ardientes, orientándolas, el arco y la flecha que sostiene el centauro, y poniéndolas al servicio de una actividad superior. Ahora, este mundo bien ordenado, cuyas ruedas funcionan perfectamente, tiende a cristalizarse y a cuajar bajo la influencia de Capricornio, y la vida comienza a alejarse. Entonces, para que no sea destruido por el materialismo, Acuario pone en acción las corrientes poderosas del espíritu. Cuando llega Piscis, proyecta la paz sobre el mundo. En esta paz y esta armonía universales, la vida se vuelve pura, sutil, hasta que todo se funde y regresa al océano de los orígenes. Todos los que penetran en el ámbito del zodiaco quedan sometidos a los imperativos del tiempo, periodos y ciclos, y del espacio, localización dentro del ámbito. Solo los espíritus puros son libres, no están encadenados por el tiempo ni por el espacio. Pero desde que se encarnan, entran en el ámbito del zodiaco y son atrapados en el círculo mágico del implacable destino que encadena incluso a los seres más luminosos, a los grandes hijos de Dios. A cada signo corresponde una parte del cuerpo. Aries, la cabeza; Tauro, el cuello; Géminis, los brazos y los pulmones; Cáncer, el estómago; Leo, el corazón; Virgo, los intestinos y el plexo solar; Libra, los riñones; Escorpio, los órganos genitales; Sagitario, los muslos; Capricornio, las rodillas; Acuario, las pantorrillas; y Piscis, los pies. Los elementos. Los 4 elementos, fuego, tierra, aire y agua, se entienden como energías arquetípicas que tienen su efecto en nuestra conciencia y nuestra forma de ver el mundo. Según la prominencia de cada elemento en el horóscopo, varía el temperamento de la persona. Los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, representan un temperamento extrovertido, dinamismo, entusiasmo y fuerza de voluntad. Las personas con un énfasis en el elemento fuego poseen una sana confianza en sí mismos y tienen, por lo general, un buen sentido del humor. Necesitan su independencia y se ponen metas altas. Cualidades negativas son la impaciencia, el egoísmo y una falta de sensibilidad. Los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, representan un temperamento más tranquilo e introvertido.
Las personas de este tipo piensan de manera práctica, buscan la seguridad material, tienen paciencia y pueden soportar privaciones. Son cautelosas, disciplinadas y responsables y saben utilizar el mundo material. A veces les falta algo de fantasía, ya que son tan realistas que creen solamente lo que ven. Los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, destacan por sus facultades intelectuales, con un énfasis en el elemento aire. Ellos buscan el estímulo mental y sienten la necesidad de comunicarse con su entorno. Prefieren la compañía de otros, tienen muchas ideas y son capaces de pensar de modo abstracto. Su manera de proceder suele ser libre de emociones, lo cual les ayuda a juzgar objetivamente, pero tienden a ser algo superficiales y a sobreestimar el pensamiento científico. Los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, simbolizan un énfasis en las emociones y los sentimientos. Las personas en cuyos horóscopos predomina el elemento agua saben entregarse, confían en su intuición y siempre están dispuestas a ayudar. Les fascina explorar los rincones escondidos de su propia psique y la de otros. A veces se pierden tanto en su mundo que pueden volverse caprichosos, padecer de ansiedades y sufrir depresiones. Con esta sabiduría esotérica llega el hombre a comprender los misterios de la vida, de la muerte y el despertar de la conciencia. Es así como cada uno de nosotros tenemos muy adentro diferentes vibraciones psicológicas negativas llamadas egos o pecados, los cuales nos permiten la comprensión de dichas constelaciones. Una vez que comprendamos todas estas cosas, de acuerdo a la astrología, se comprenderá la necesidad de triunfar sobre la materia, convirtiéndonos en reyes de la naturaleza. Yo soy el documentalista y esto fue los 12 signos del zodiaco. Saludos especiales para Jordi Sontrillos Black, Juan Medina, Arturo Camacho, Iner Salazar Casanova, Seth Mauri Mata Rollins, Camilo Vargas Domico, The Dark Side, Eugenia de León, Johan Martínez, Lili Lermanda, Arcelio Santo Castillo, Samuel 150YT, Cristian Mix, Saúl Peláez Peña, el nicaragüense de Nicaragua, Cesario Ramírez, Mixcoatl 538, Juan Álvarez y Terror Z-S. Gracias y hasta la próxima.